aquí la participación de la doctora Lorena Mancera Castillo, quien es residente de alta especialidad del Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Lomas. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ahora tengo el gusto de presentar a la doctora María del Rosario Pérez Díaz, quien es la encargada del Centro de Información y Asistencia Toxicológica en Puebla, doctor Eduardo Vázquez Navarro, y ella nos va a platicar sobre los errores en el diagnóstico del paciente intoxicado en urgencias. Doctora Rosario, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Si nos puedes compartir tu pantalla completa, exacto. Listo. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Gus, por la invitación y muchas felicidades por estas jornadas que organizas. Y bueno, todo es para el bien de los residentes, ¿no? Que finalmente ellos son los que van a dar continuidad a nuestro trabajo. Y bueno, el tema que les vengo a platicar el día de hoy es un tema bien interesante y bien importante que a veces nosotros como médicos de primer contacto pues lo pasamos por alto, ¿no? Entonces es acerca de errores en el diagnóstico en el paciente intoxicado en urgencias. Y bueno, un poquito de epidemiología muy rápido. Obviamente pues hablamos de las intoxicaciones, que es un problema importante, un problema de salud pública. Y obviamente también los niños abarcan un 70% de los casos en los niños intoxicados. Y obviamente eso dado, ¿por qué? ¿No? Como problema de salud pública, dada las nuevas sustancias químicas, dadas las nuevas drogas que están saliendo, tenemos que estar nosotros pues empapados, enterados de todo lo nuevo que está saliendo, nuevas patologías, nuevas enfermedades, y así como también las intoxicaciones, envenenamientos de acuerdo a la región, sí, ya que difiere mucho en lugares en el estado de la República Mexicana, incluso en países, debemos estar pues enterados, conscientes de que pues va a varía mucho en cuanto a la región, varía mucho incluso hasta la exposición de plantas, ¿no? Porque también en cuanto a plantas, pues varía y difiere mucho la región donde se encuentra esa planta, ¿no? Bueno, que son temas que se van a abordar más adelante. Y bueno, en cuanto a la etiología de las intoxicaciones, obviamente hay mecanismos obviamente de exposición, ¿no? Intencionado, accidental. En cuanto a lo intencionado, pues obviamente son factores que debemos tomar en cuenta nosotros a la hora de hacer un interrogatorio, ¿no? Debemos saber incluso que haya una buena o mala dinámica familiar, ¿no? Es importante preguntarles cómo es la dinámica entre pareja, dinámica de familia, dinámica con los hijos, porque obviamente es un factor importante para que la persona haya incurrido en alguna sobreingesta o alguna intoxicación. Los problemas depresivos, los problemas escolares, la ruptura de relaciones sentimentales y los embarazos no deseados, que finalmente pues son cosas que a lo mejor definitivamente sí nos tiene que importar a la hora de hacer el interrogatorio a nosotros como médicos de urgencias. Hacer una muy buena historia clínica, sí, es bien importante. Obviamente debemos de sospechar. Si no sospechamos que el paciente está intoxicado, pues obviamente es un factor importante para que el diagnóstico se nos vaya, ¿no? Una frase muy cierta, ¿no? del maestro Montoya, ¿sí? El fracaso en el diagnóstico es porque no se sospecha en las intoxicaciones. Y obviamente ese paciente pues se nos va a ir el diagnóstico, se nos va a ir obviamente el tratamiento. Y si no damos un buen tratamiento, pues obviamente no aseguramos que al paciente le va a ir mucho mejor. Entonces tenemos que volvernos casi como detectives, ¿no? Que es la enseñanza que nos ha dado nuestra maestra Patti Escalante, que debemos de ser bien concisos, tenemos que ser preguntando cosas, obviamente, a lo mejor que nadie pregunta, y que a lo mejor unas cosas que pregunta uno y pues los demás se quedan como que, pues esto qué tiene que ver, ¿no? Pero es importantísimo poder hacer un buen interrogatorio, una buena historia clínica, hacerlo de forma completa, obviamente conociendo los antecedentes de la persona y su entorno. Recordemos que obviamente un detective pregunta cosas que nadie pregunta, tiene una índice de sospecha y observamos, olemos, sentimos, no probamos, casi nos falta eso, pero pues casi estamos olfateando casi el paciente, ¿no? Somos comprometidos con nuestros pacientes, trabajamos en equipo, eso sí es bien importante, no somos únicos, tenemos
el manejo es multidisciplinario, siempre requerimos el apoyo de otras especialidades, requerimos apoyo de otras instancias para nosotros poder llegar a un diagnóstico preciso. Y obviamente, pues nunca nos damos por vencidos, ¿no? A veces no nos queda claro el interrogatorio, no nos queda claro el diagnóstico y que pues, tenemos que regresar y regresar las veces que sean necesarias para nuevamente volver a reinterrogar. Es lo que a veces hago mucho hincapié con los residentes que tengo rotando, y es eso, ¿no? Tener nuestro alto índice de sospecha y reinterrogar las veces que sean necesarias e interrogar lo que los demás no interrogan, ¿no? Es algo como que la pauta, ¿no? Lo que nos va a diferenciar entre los demás. Otro error importante es no identificar la sustancia tóxica, ¿no? Sustancia tóxica o también llamado genobiótico, ¿sí? No, a veces no preguntamos la dosis tóxica, no preguntamos el gramaje, cuánto se tomó, no nos traen las cajas, los blisters, para realmente sacar un gramaje y realmente sacar y ver si el paciente alcanza o no alcanza dosis tóxica. Sí, conocer la cantidad ingerida, sí, y el tipo de producto el cual fue ingerido, ¿no? Algo que nos limita a nosotros como médicos es que nos traen productos de este tipo, ¿no? Sí, nos traen productos a granel, que eso es súper común, y créanme que no fue tan difícil tomar esas fotografías en cualquier lado, ¿no? En el hospital, que te lo traigan los familiares, que eso es súper común, ¿no? Súper común que pongan los sobrantes de lo que compran a granel de los productos de uso al hogar, que también es un tema también bien interesante, y que obviamente creen que con medio rotularlo, creen que con eso ya le hicieron, ¿no? Pero un niño menor de 5 años pues no lo entiende, no lee y obviamente pues no va a saber que realmente ese es un producto cáustico. Entonces es importante reconocer, ¿sí? O identificar la sustancia tóxica al cual nos estamos enfrentando. Hacer un buen interrogatorio, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Lo último que hizo? ¿Con quién vive la persona? ¿Hay algún paciente psiquiátrico en su familia? ¿Quién toma ese medicamento? ¿Qué nos traigan los productos? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo cuando lo ingirió? ¿De dónde viene? ¿Estaba en su casa? Entonces, es una serie de preguntas que a veces mejor no nos llevamos tanto tiempo, ¿no? A veces queremos que vamos a hacer un interrogatorio súper extenso, pero realmente no lo es. Y sabemos a lo mejor hacerlo de forma un poco más dirigida, créanme que no es tan difícil hacer ese tipo de interrogatorio, ¿no? Aquí, bueno, otra imagen, ¿no? En la casa de la alacena del primo de un amigo, donde tiene obviamente todos los productos pues amontonados y revueltos, ¿no? Medicamentos, cosas de la cocina, y aquí abajo con los poquitos del Gatorade, donde pusieron los poquitos de cloro, de pinol, etcétera, ¿no? Y esta imagen pues es muchísimo más común de lo que uno se puede imaginar. Y dentro de la no identificación del genobiótico es eso, ¿no? Desconocer la farmacología o la farmacocinética del producto, ¿no? Saber cuál es importante las fases de la toxicocinética, pero es importante también saber las características del fármaco al cual nos estamos enfrentando. ¿Qué nos interesa? Pues obviamente nos interesa el volumen de distribución, nos interesa la unión de proteínas plasmáticas, nos interesa la biodisponibilidad, nos interesa la vida de eliminación, la vida media de eliminación, ¿sí? Porque eso definitivamente nos va a ayudar muchísimo a la toma de decisiones. Entonces es importante conocer las características propias del fármaco al cual nos estamos enfrentando, ¿no? Ya conocemos si alcanza o no alcanza dosis tóxica, bueno, ahora tengo que saber qué es lo esperado que va a tener mi paciente, ¿sí? De acuerdo a si alcanzó o no alcanzó dosis tóxica. Y bueno, algo que no podemos dejar pasar son las poblaciones especiales. En pacientes obviamente vulnerables, ¿quiénes son? Pues obviamente los niños menores de 5 años, los adultos mayores y las embarazadas, que a veces nosotros los dejamos pasar por algo, ¿no? A veces no, en la mejor más las embarazadas y los adultos mayores, a veces ignoramos o desconocemos que en este caso, por ejemplo, adultos mayores pues tienen polifarmacia, ¿no? Son pacientes que ya no se acuerdan del medicamento, si se lo tomaron o duplicaron la dosis. Ellos administran solitos sus medicamentos, nadie está al cuidado de ellos, ¿sí? Sin embargo, a veces al cuidado de quién están al cuidado de los niños menores de 5 años. Entonces, dos poblaciones vulnerables
que están potenciales para que se lleve a cabo una intoxicación. Entonces, eso es bien importante tomarlo en cuenta. ¿Qué tipo de población me está llegando? ¿Qué tipo de población? Yo tengo que estar más atenta, ¿sí? Para saber qué cambios puede tener mi paciente, ¿sí? Recordemos las fases de la toxicocinética, ¿no? La absorción, distribución, metabolismo, excreción. Entonces, en todas estas fases, en esas etapas vulnerables, se va a ver alterado, ¿no? En unas va a estar disminuida, en otras está aumentada, ¿no? En los niños a tercera edad, en las mujeres gestantes. Entonces debemos tomar mucho en cuenta para saber qué voy a esperar, ¿sí? Del comportamiento del fármaco, del genobiótico, ante esta vulnerabilidad o ante este paciente que lo tenemos ante nosotros, ¿no? Entonces es bien importante conocer el fármaco y saber, bueno, tengo un paciente vulnerable, una edad vulnerable, bueno, entonces tengo que considerarlo en el momento que a lo mejor yo voy a dar un manejo. Y no solamente esta población debemos tomar en cuenta, no debemos de olvidar también a los pacientes que son inmunosuprimidos, ¿no? Los pacientes que tienen una falla renal aguda, que tienen una tasa de filtración disminuida y que obviamente eso va a retrasar muchísimo, ¿sí? La absorción y va a retrasar la eliminación, más que nada la eliminación del fármaco. Entonces eso debemos tomarlo mucho, mucho en cuenta, ¿sí? A la hora de dar el diagnóstico, el manejo, tomarlo mucho en cuenta. Pacientes crónico-degenerativos, ¿no? Diabéticos, hipertensos, una larga evolución, y obviamente los pacientes desnutridos que tienen una pues muy poca o falla reserva orgánica, ¿no? Que obviamente eso incrementa o aumenta la mortalidad, ¿sí? En ese tipo de pacientes. Otro error que a veces cometemos es no hacer uso de toxíndromes. Los toxíndromes son un apoyo muy importante para nosotros a la hora de, a lo mejor, de querer hacer un diagnóstico. Si bien no todos los fármacos integran un toxíndrome, ¿sí? Definitivamente no, o desafortunadamente no. Y cuando integramos integramos algún toxíndrome, pues no todos los toxíndromes son puros, ¿sí? Se dice que solamente 40% de los casos llegan a ser puros. Entonces realmente pues es poco, pero sí ayuda muchísimo tratar de integrar el toxíndrome por signos, síntomas, pupilas, ¿sí? Debemos a lo mejor ir descartando todos los toxíndromes en los cuales nos podemos ir encajando, ¿sí? Si mi paciente posiblemente puede estar encajando en ese toxíndrome, ¿sí? Otro, a lo mejor un problemilla que tenemos con los toxíndromes es que a veces son mixtos, ¿no? Y por lo mismo que no son puros, a veces se integra un hipnótico sedante con un simpático mimético, ¿no? Mejor se metió cocaína y aparte se metió benzos con alcohol, entonces tiene periodos de agitación, periodos de somnolencia, entonces eso a lo mejor nos dificultaría un poco, pero es importante saberlo, ¿no? Saberlo que estamos ante un paciente que a lo mejor posiblemente podemos estar integrando un toxíndrome. Y obviamente conocerlos, ¿no? Conocerlos, aplicarlos, hacer el ejercicio, ¿no? Yo les comento mucho a los pacientes, cada vez que vean a un paciente, traten de integrar un toxíndrome. Si bien no son todos los fármacos integran toxíndrome, pero integren, ¿no? Traten de integrar signos vitales, pupilas, y vamos a ir encajando y es muchísimo más fácil, créanme que es muchísimo más fácil poder encajarlo en un posible diagnóstico, posible toxíndrome. Y ya de acuerdo que tenemos el toxíndrome, pues podemos decir, bueno, causas de ese toxíndrome, y es muchísimo más fácil poder llegar a la mejora a un diagnóstico. ¿Sí? Que a veces omitimos herramientas diagnósticas, ¿no? Omitimos que hay pruebas toxicológicas, cualitativas, cuantitativas, ¿no? Queremos saber a lo mejor si están presentes o no están presentes en orina, por ejemplo, las pruebas antidoping, que únicamente nos dice si está presente o no está presente, y ahora si ya queremos sus niveles, pues sabemos con certeza que estamos ante una intoxicación por tal tóxico, por ejemplo, metales, bueno, entonces ya voy a pedir determinación sérica o en orina o en cabello o en uñas, dependiendo a lo mejor si estoy ya pensando, si de acuerdo a mi cuadro clínico, estoy pensando en un tóxico, ¿no? Radiografía de tórax, radiografía de abdomen, ¿no? Que tenemos a un body packet transportador de droga, que obviamente la ingesta pues bastante. Entonces es importante que nosotros tengamos el apoyo de ese tipo de herramientas diagnósticas de estudio de laboratorio y gabinete, sin olvidar obviamente el electrocardiograma, que es fundamental, ¿sí? En todo paciente intoxicado, dadas las alteraciones cardiovasculares representadas en el electro por la intoxicación. Entonces, todo paciente intoxicado
de ley siempre su electrocardiograma y obviamente de acuerdo a la patología o a la sospecha clínica que tengamos del paciente, pues tenemos que valorar si requiere algún otro tipo de estudio. Algo importante, ¿no? No realizamos a veces adecuados diagnósticos diferenciales, ¿no? Y no solamente de una forma me refiero a un diagnóstico diferencial por un luxocelismo, ¿no? En cualquier tipo de situación desde el punto de vista toxicológico, a veces nosotros olvidamos esa parte, ¿no? Hacer los diagnósticos diferenciales desde el punto de vista toxicológico, ¿no? A lo mejor una alteración neurológica, a lo mejor pensar en plomo, ¿no? Pero a lo mejor también pensar en alguna planta, ¿no? Que te está dando deterioro neurológico, un Guillain-Barré. Entonces, siempre tratar, ¿sí? De que hagamos un buen diagnóstico diferencial, no solamente encajonar, no solamente en una patología, sino pensar en posibles diagnósticos diferenciales, ¿sí? Desde el punto de vista toxicológico, ¿no? Y algo también súper importante, ¿no? A veces nosotros omitimos el soporte vital básico, ¿sí? Y a veces nosotros no podemos, nada va a estar por encima de un soporte vital básico, ¿sí? Así tendré el mejor antídoto, tendré el mejor antagonista, tengo la mejor medida de descontaminación, pero si yo a mi paciente omito, ¿sí? Mi soporte vital básico o avanzado, obviamente el paciente muy probablemente vaya a fallecer, ¿no? Esta es una frase igualmente de mi maestra Patti Escalante, y muy cierta, ¿no? Y muy aplicable, y eso también se los recalco mucho a mis residentes, ¿no? La omisión del soporte vital básico es la principal causa de muerte en el paciente intoxicado. Pero si omitimos nosotros esta parte tan fundamental, tan importante, obviamente todo lo demás se viene abajo. Entonces siempre recordar, ¿no? Es siempre mi ABC, mantener vivo a mi paciente, y después ya que tengo con el soporte vital ya instalado, obviamente ya viene todo lo demás, ¿no? Ya vienen medidas de descontaminación, medidas de eliminación, ya entra el antídoto, antagonista, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Pero eso es bien importante, no debemos de pasar por alto nuestro soporte vital, ¿no? Obviamente con los signos vitales, no pasar por alto una glucometría capilar, ¿no? A veces las hipoglucemias las confundimos con otra cosa, ¿sí? Checar nuestro nivel de conciencia y obviamente protección de la vía aérea, ¿no? Entonces no puedo a lo mejor meterle una sonda nasogástrica si mi paciente está convulsionando, si mi paciente tiene un deterioro neurológico. Entonces obviamente, pues mi paciente se va a complicar y obviamente el paciente va a fallecer y no voy a obtener el beneficio esperado que estoy teniendo de mi paciente, ¿no? Ahora hicimos el abordaje en este paciente, pero si yo no doy el soporte que requiere mi paciente, pues este paciente se va a complicar, ¿sí? Utilizar un error también importante que a veces pasamos por alto, que son las medidas de descontaminación inadecuadas, ¿no? Más adelante les van a hablar de las medidas de descontaminación. Debemos tomar en cuenta qué tóxico fue ingerido, ¿sí? Si es apto o no apto, por ejemplo, a una descontaminación gástrica, ¿sí? Indicaciones, contraindicaciones, el riesgo-beneficio de utilizar o no un lavado gástrico, que más adelante les van a hacer un poquito más hincapié y énfasis en esa situación. Entonces, obviamente, tomar en cuenta si un paciente está en condiciones, ¿no? De hacerle o no un lavado gástrico, tomando en cuenta que es tiempo dependiente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las características propias del fármaco, ¿no? Si es liberación prolongada, si es capa entérica, y que eso a lo mejor me amplía mi margen para yo realizar a lo mejor en un momento dado un lavado gástrico. O que a lo mejor es un cáustico, ¿no? Y un cáustico definitivamente contraindicado el lavado gástrico. Sin embargo, todavía se sigue haciendo de forma errónea el uso del carbón activado y lavado gástrico en la ingesta de cáusticos. Entonces son pautas y son situaciones que todavía nos seguimos enfrentando y que a lo mejor esa toma de decisiones, bien o mal, va a repercutir mucho en el pronóstico de mi paciente por una buena o mala toma de decisiones. Algo también que nos enfrentamos, ¿no? Que es la falta y uso inadecuado de antídotos y antagonistas. A veces los que trabajamos en hospitales públicos, a veces
pues es muy faltante, ¿no? Muy faltante de antídotos antagonistas que a veces nos limitan mucho a la hora de poder abordar a nuestro paciente en cuanto al manejo. Sin embargo, a veces en hospitales públicos, a veces tenemos el beneficio que el paciente puede comprar el producto, ¿no? Pero en otras instituciones pues es imposible mandar a comprar al familiar el producto. Sin embargo, pues tratar de beneficiar en lo más que se pueda en cuanto a conseguir el producto, ¿no? El uso inadecuado de antídotos y antagonistas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que a veces diagnóstico como el atrodectismo, ¿no? Pero están poniendo reclusmin o al revés, ¿no? El diagnóstico es loxocelismo cutáneo, indicado, pero indican aracmin. Entonces, ese es un uso inadecuado, ¿no? Se está gastando un recurso. Tenemos que ser coherentes y conscientes en el diagnóstico, tratamiento de mi paciente, ¿no? Porque debemos de evaluar bien de forma adecuada a mi paciente para que no cometamos ese tipo de errores. Si bien no le hace mal que le pongamos un antídoto a otro, pero obviamente gastamos un recurso que obviamente en hospitales públicos pues no estamos para estar obviamente gastando ese tipo de recursos, puesto que estamos muy limitados, ¿no? Entonces es bien importante tener ese conocimiento de poner el antídoto o el antagonista de forma adecuada al paciente adecuado de acuerdo al padecimiento, puesto que ya hicimos una buena historia clínica, hicimos un buen interrogatorio, sí, y ya llegamos a una conclusión diagnóstica. Entonces es importante que nosotros sepamos de forma adecuada y veraz de aplicar el medicamento antídoto antagonista que le corresponda de acuerdo a la patología del paciente. ¿Ok? Pero también a veces se nos pasa bastante, ¿no? Cuando son pacientes por intento suicida, a veces no solicitamos valoración por psicología o psiquiatría. A veces pasamos por alto esta interconsulta y a veces los damos de alta y a lo mejor por la consulta externa que lo vea psicología, psiquiatría, siendo que a veces el paciente tiene ideación suicida, es su tercer, cuarto intento, es de alta letalidad. Entonces, a veces pasamos por alto esta situación y que el paciente va a regresar, ¿no? El paciente va a regresar, pero a lo mejor con otro intento de otro tipo y a lo mejor ya no va a salir, ¿no? Ya no va a vivir. Entonces es importante captar ese paciente y pedir interconsulta con psicología o psiquiatría, si es que no tenemos psiquiatría, pues con psicología, obviamente para que este paciente no se quede sin ninguna valoración por psicología, dado el riesgo que se tiene de que lo vuelva a hacer, ¿sí? O que reingrese nuevamente, pero ahora con otro tóxico de forma pues más letal. Y algo también importante, a veces otro error importante es que no pedimos ayuda a expertos, siendo que se está expandiendo afortunadamente, y me da mucho gusto que se está expandiendo cada vez más la apertura de nuevos centros toxicológicos, y eso me da muchísimo gusto. Poco a poco creo que va creciendo el conocimiento de la toxicología, cada vez ha habido más gente interesada en cuanto a la toxicología y cada vez están abriendo más centros toxicológicos y nosotros nos podemos apoyar en la red toxicológica, ¿no? La red TOMEX, la red toxicológica mexicana, en la cual aparece el directorio a nivel nacional, donde estamos los centros toxicológicos pues dados de alta y estamos reconocidos ante esta red TOMEX, en la cual cualquier persona puede accesar a esta página y bueno, puede ver en qué estado de la República se encuentra y pedir asesoría toxicológica, ¿no? Que finalmente lo hacemos por eso, ¿no? Por ayudar y por el bien del paciente, ¿no? Siempre pedir ayuda al experto, pero a veces por situaciones ajenas, pues no se pide la ayuda, ¿no? Y a veces cuando trasladan al paciente, pues ya a lo mejor está complicado, el paciente ya son varios días. Entonces es importante a lo mejor pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a expertos que a lo mejor se pueda dar la asesoría
de forma oportuna, ¿no? Oportuna para que se pueda pedir el traslado, de la asesoría clínica, asesoría toxicológica, pero en un momento dado el paciente, a lo mejor, si se da asesoría de forma oportuna, a lo mejor evitamos un traslado, a lo mejor evitamos que se complique el paciente, pero es importante a lo mejor reconocer, ¿no? Reconocer que a lo mejor ante situaciones uno no es lo suficientemente con el conocimiento adecuado para a lo mejor tratar este tipo de pacientes, ¿no? Entonces es muy importante saber, ¿no?, que existen esos centros toxicológicos y que, bueno, en un momento dado se puede pedir asesoría toxicológica. Y bueno, también es importante reconocer, si estamos ante un producto plaguicida, por ejemplo, la mayoría o todos que tienen una ficha técnica debe tener las bandas toxicológicas. Debemos de reconocer las bandas toxicológicas para saber a qué tóxico me podré estar enfrentando y obviamente dar el manejo que pueda requerir. Sin embargo, de forma clandestina, desafortunadamente también nos enfrentamos a eso, ¿no? Que no siempre tiene las bandas toxicológicas y desconocemos a veces cuál es el riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que va a tener este producto ante la administración o la exposición del paciente? Y bueno, eso sería por mi parte todo. Realmente algo importantísimo de este tema pues es reconocer, ¿no? Reconocer que a veces cometemos errores y que bueno, alertarnos, focos rojos, parar las antenas para saber qué es lo que me puede limitar a mí, ¿no? Para no poder reconocer que mi paciente puede estar intoxicado, ¿no? Que tengo una serie de ayuda, ¿no? Ayuda con expertos, que tengo estudios de laboratorio, gabinete que me puede apoyar, tengo los toxíndromes, tengo una buena historia clínica y creo que con eso podríamos disminuir a lo mejor ese tipo de errores, ¿no? Entonces, nos tengan alguna pregunta, alguna duda, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Rosario. Creo clarísimo el tema. Tú que tienes ya mucha experiencia, muchos años en este ámbito de la toxicología, has visto pues los errores de los que más cometemos en el abordaje inicial y creo que los tocaste la gran mayoría, ¿no? Tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Te agradezco muchísimo tu participación, te felicito por todo el trabajo que has hecho ahí en la institución, en la Secretaría de Salud de Puebla con el Centro Toxicológico y bueno, también felicitarte por el trabajo que has hecho con los residentes. Muchas gracias y bueno, ojalá que nos sigas acompañando en las jornadas que van a estar buenísimas. Muchas gracias, Claro, doctora Rosario. muchísimas gracias, un gusto. Un abrazo, que estés muy bien. Muy igual.